Este espacio. Realmente difícil control político, pero para mí es muy enriquecedor, porque debemos escuchar cuáles son las inquietudes que tienen los concejales, verificar las cifras, la información que ellos les entregan a la ciudadanía con la información veraz que nosotros tenemos y que tenemos que entregarle siempre a la ciudadanía y verificar en qué podríamos mejorar nuestro día a día para hacer de Catedral de Sal una experiencia y una empresa mucho más exitosa. Como citante del control político de nuestra primera maravilla turística de Colombia, hoy evidenciamos varias cosas. Uno, que no se está cumpliendo el convenio interadministrativo que se firmó entre la Nación y el municipio de Zipaquirá. Dos, que se está entregando de manera sistemática nuestra Catedral de Sal a unos privados. Importante que sepan cómo una sede de campaña influye para ciertos contratos o convenios en la Catedral de Sal. Hoy denuncié públicamente también el tema de unos señores arcos que donde funcionó la campaña del alcalde actual, Wilson García, hoy se están beneficiando de unos contratos en Catedral por más de 15.000 millones de pesos. Es así como nosotros hacemos un control político veraz y de frente a los ciudadanos. Que se han entregado excelentes cifras del año pasado, tuvimos 590.000 visitantes en Catedral de Sal. Es un año histórico para la Catedral de Sal en el tema de visitantes, en el tema de recursos que ingresaron a la catedral y por supuesto de recursos que le entregamos al municipio, porque solo en excedentes el año pasado les entregamos 8.300 millones de pesos al municipio de Zipaquirá. Quedamos muy preocupados con lo que viene pasando en Catedral de Sal. Hemos venido poco a poco generando una vena rota en Catedral de Sal, en unos contratos con unos terceros, con unos privados que se le cargan a la boletería de Catedral de Sal, pero que ni siquiera la misma empresa Catedral de Sal le hace seguimiento a lo que pasa con dichas actividades. Tenemos en este momento 10 contratos que le cargan una tarifa adicional a la boletería de Catedral de Sal. De esos 10 contratos, 6 fueron generados en este gobierno o prorrogados en este gobierno. Hemos evaluado dichos contratos y desde 2007 le han generado a los terceros privados por ingresos de boletería 37.000 millones de pesos, que no es una cifra menor. 37.000 millones de pesos que hoy no están en el presupuesto de Catedral de Sal, o que no estuvieron, sino que entraron por esos contratos que se generaron directamente a los privados. Y pongo solamente un ejemplo para que la gente, digamos, entienda un poco mejor de qué se trata esto. Se hace un contrato en 2007 que se prorrogó por este gobierno 15 años más. En el 2020, cuando estábamos en plena pandemia, firmaron y prorrogaron una serie de contratos en Catedral de Sal a 10 y 15 años. ¿Los crearon o los prorrogaron? Entonces, les decía que en 2007 se firmó un contrato, que fue el primero de todos los contratos que se empezó a hacer, con signos de estudio para proyectar un cortometraje en Catedral de Sal. Pero derivado de ese contrato, por cada boleta que se vendía, le entregaban un dinero a la empresa Signos Estudio. De 2007 acá, a esa empresa se le han girado más de 11.000 millones de pesos. Y en 2020 se reanudó o se prorrogó por 15 años más, es decir, van a ser 15 años más de ingresos, y los ingresos anuales en este momento están por encima de los 1.000 millones de pesos. ¿Cómo se está vendiendo la boletería? Se vende de dos modalidades, a través de la taquilla, y dos, una forma masiva a través de sus agentes comerciales o los trabajadores. De ellos hay 5 empresas o aliadas estratégicas que están haciendo este tipo de ventas. Se supone que a personas nacionales de otras ciudades o internacionales, pero lamentablemente vemos como algunos establecimientos de comercio en la ciudad de Zipaquirá están vendiendo la boletería, y uno de estos agentes comerciales que estuve investigando aparece, digamos, como uno de sus objetos o sus fines lucrativos como venta de productos farmacéuticos o cosméticos. Entonces esto debería estar en favor de un comercial, operador o comercial turístico. Entonces preocupa cómo se está manejando. Y por último, se están realizando unos viajes que es importante para la Catedral de Sal,
al extranjero para promocionar a esta maravilla, pero aparentemente hay funcionarios que deben rendir informes sobre por qué el viaje que se realizó en enero, que era en Madrid, España, terminaron yendo a París, Francia y a otras ciudades, y no sabemos qué recursos públicos se utilizaron, o si viene el pecunio, ellos lo deben demostrar. Como lo dije en la sesión, son contratos que jurídicamente tienen unas cláusulas de cumplimiento y unas pólizas que al nosotros en este momento cancelar esos contratos, pues inmediatamente serían unas demandas hacia nuestra empresa. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con la cancelación de estos contratos. Pero aquí también quiero contarle a la ciudadanía que a veces entregamos unas informaciones que son erradas. En algunas intervenciones de algunos concejales se decía que nosotros le entregamos a los privados el 66% de la boletería, y hoy quedó demostrado en la presentación que no es cierto, que nosotros le entregamos el 23% a ellos y el excedente es para nuestra Catedral de Sal. Por eso hay que conocer las cifras, saber cómo es el desglose, los descuentos que se hacen antes de Catedral de Sal y por supuesto los descuentos que hacemos también para las estampillas y lo que nos genera el gobierno nacional para obtener los recursos de los terceros y nuestros recursos, que también vale la pena aclarar, y es que nuestros recursos son utilidad neta, porque nosotros no tenemos nada que ver con el funcionamiento, con los pagos adicionales. Y para ellos sí les incluyen todo lo que es el funcionamiento, el mantenimiento, la maquinaria, que no es tanto el porcentaje que se lleva, sino después es la utilidad que le queda a ese proveedor. Que nosotros no invertimos recursos para hacer ese tipo de proyectos, es decir, el tren de salida, pues nosotros no incluimos dentro de esos recursos, son ellos los que compran todos los bienes y administran y pagan todo el funcionamiento de estos bienes. En este momento también le solicitamos a la gerente de Catedral de Sal que me entregara los permisos que ha solicitado a la CAR para la deforestación en el Domo Salino. Yo vengo denunciando esto porque lo más neurálgico para el Domo Salino es la filtración del agua, y eso conlleva que se derrita la sal, la roca de sal. Entonces, en ese sentido, se deforestan más de 187 árboles, no se sabe dónde se invirtió o se aprovechó esa madera, y la gerente de Catedral pues no me dio la información completa. Entonces, todo este tipo de cosas son las que generan también una incertidumbre en nuestro control político, pero vamos a seguir insistiendo y denunciando lo que no le beneficia a la comunidad zipaquireña. Hay un tema que me recomendaron, es el tema de encuestas, para nosotros evidenciar si las experiencias de estas personas o estos terceros son exitosas dentro de la Catedral de Sal. Eso, por ejemplo, me parece un plan de mejora excelente, porque podemos hacer una encuesta a nuestros visitantes para que nos digan cómo le parece la película, cómo le parece el mapping, cómo le parece el museo arqueológico e ir midiendo cuál es la expectativa y cuál es la recordación de marca frente a estas experiencias que hacen que Catedral de Sal tenga mucho más visitantes día a día. Otro es hacer un análisis jurídico de todos los contratos, hasta dónde nosotros podemos llegar o cancelar alguno de esos tipos de contrato. Eso me parece muy positivo, lo tomaré y haremos un respectivo análisis de el tema jurídico, si es viable o no es viable cancelar estos contratos. Mi mensaje a la ciudadanía es que verifiquemos la información. La Catedral de Sal siempre está abierta. Nuestra información es una información pública para que el que quiera, el ciudadano, el veedor que quiera ir y verificar si la información que entregamos hoy en este control político es veraz y es la que tenemos en nuestras plataformas digitales y en los diferentes centros de control como la DIAN, como Exógena, como todo donde subimos la información. Me parece muy positivo que lo hagan. Que verifiquemos la información antes de replicarla, porque a veces el ciudadano ve a una persona que sube una información, replica sus videos y realmente no le está haciendo daño a nuestro señor alcalde ni a esta gerencia, sino a la primera maravilla de Colombia, porque nosotros somos un ícono turístico donde el visitante realmente no se desgasta en saber quién es la gerente, quién es el alcalde, cuál es la inversión, sino el visitante quiere encontrar una experiencia y la primera maravilla a ese nivel. Entonces es invitar a la ciudadanía que nos cercioremos de la información, que no repliquemos si no estamos seguros
y que las puertas de Catedral de Sal siempre estarán abiertas para que ustedes mismos verifiquen las cifras, se den cuenta cómo es el funcionamiento y que conozcan las nuevas mejoras que hemos hecho en esta administración.